Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 21. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y estamos para seguir con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 15. Tal cual. Estos dichos y frases los encuentran en todas las redes sociales y en el canal de YouTube que vamos a repetir más adelante para la gente que quiera ver la parte escrita. ¿Te parece? Correcto. Bueno, comenzamos. El primero, y que estamos en la temporada, Mboriahu Poncho. Mboriahu Poncho. Sí. Esto es un clásico para mí. Sí, Mboriahu es el pobre, Sí. ¿verdad? Poncho, bueno, el poncho, ¿verdad? sí, Que en su escritura es igual al castellano. Sí. Poncho, poncho. Solamente que la pronunciación se le da se guaranizó, como se dice Sí. la palabra poncho, y se pronuncia poncho, Sí. ¿verdad? Bueno, es el abrigo que nos provee el sol en esos días fríos, ¿verdad? Ujú. Y sobre todo a la siesta, a mí no hay cosa más deliciosa que sentarse al sol Con con unas cuantas mandarinas Muy o bien. naranjas. Es Exactamente. lo clásico, esa es el placer más grande de la el vida. placer más grande realmente. Pelar Sí. unas mandarinas o Sí. unas naranjas y recibir el calorcito del Un sol. poco de vitamina D. Exacto, tal cual. Sí. Hay que aprovechar. Entonces, eso es el Mboriahu Poncho. Súper genial, qué interesante. Bueno, el siguiente, el famoso Acairó. Acairó, Sí. eso es bueno, es quemarse, Sí, es meter la pata, sí. salir mal de alguna situación, Ujú. muchas veces por querer ayudar a mí, muchas veces por querer solucionar problemas de otros, ¿verdad? Sí. Y uno sale mal parado, Sale quemado. sale quemado, Mm. entonces más vale quédate nomás en tu lugar, en tu sitio. Muchas veces y no nos sale. no nos sale. Tenemos los paraguayos ese impulso de que Sí. queremos ayudar, ¿verdad? Sí. Entonces, nos fallan o nos defraudan y entonces es el acairó. Bueno, Perfecto. eso es. Bueno, el siguiente, una similar, el famoso Reumapa. Reumapa. Sí. Bueno, hay veces que hay situaciones en las que a uno le fastidian mucho, ¿verdad? Ujú. Situaciones, personas fastidiosas, ¿verdad? Entonces, por fin alguien le pone en su lugar. Entonces, por fin te dieron tu merecido, es lo que quiere decir reumapa. Entonces, por fin alguien te dio tu merecido. Bueno, eso es reumapa. Súper, espectacular. Siguiente, el famoso también Peajae. Es como te diría, tiene mucha relación con el reumapa, Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, PAE, eso es. Ahí tenés. Mm. Por fin alguien te dio. Mm. Es bastante similar a reumapa. Ujú. Eso Bueno, perfecto. Me quedé esperando más yo, pero ahí era cortito. Sí. Bueno, y la última que yo, sinceramente, creo que es la segunda o tercera vez que escucho, no suelo escuchar mucho, el famoso Pitúa. Pitúa. Sí. Yo le escuchaba mucho a papá decir, porque Ah. él era talabartero y tenía Sí. unos cuantos mitaí ahí que le contrataba a los chiquilines del barrio para que le barran el taller, Ah. para que le ordenen las herramientas o le pasen alguna herramienta que le Propio de pide. aquella época. Exacto. Ajá. Entonces, eran así como que no sabían hacer nada. No era tampoco ni siquiera que no saben, no querían hacer nomás a lo mejor. Entonces, hablan de pitubá, seco agui. Le escuchaba a papá decir. Ajá. Bueno, eso es pitubá, es inútil, Sí. incapaz, Mm. el que no sabe hacer nada. Mm. Guau. Mm. Guau, realmente. Guau. O sea, el famoso adolescente que no quiere hacer, entonces se hace el... Exactamente, es esa edad, Eh. más o menos de 10, 12, 13, 14 añitos Sí. que están en la plena adolescencia. Sí. Y que prefieren no saber hacer para no hacer. Así porque mismo, y saben. que las mamás muchas veces por tal de que el niño no esté ahí sin hacer nada, entonces le pedían a papá y por ahí aprendía el oficio también, Claro. ¿verdad? Y entonces era al 2x3 escuchaba de pitubán emita ahí.
Eran otras épocas en las que vos le podías mandar al niño a Así andar a hacer mismo. algo, ¿verdad? Sí, sí. Y Hoy le pedías al día, vecino, a quien sea, un sí, lugarcito donde pueda aprender así algo. mismo, porque hoy Mm. día creo que las leyes Ya no también permiten. ya no Y permiten, bueno, ¿verdad? O sea, hay reglas, me sí, imagino que hay formalidades que sí, hay que cumplir, ¿verdad? sí, sí, así mismo es. Pero en aquella época sí, salían muy buenos El famoso trabajadores. aprendiz. Exacto, Ah, el aprendiz, así ujú. mismo. Espectacular. Y bueno, todos estos dichos y frases los encuentran en las redes sociales que vamos a repetir. Vos estás en Facebook como @Betty Figueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @Betty Figueredo 01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. También tenés el canal de YouTube como @Betty Figueredo. Suscríbanse por favor al canal de YouTube que nos ayudan un montón, igual que a las plataformas. Es importante si pueden suscribirse, creo que tiene un nombre, creo que es suscribirse o seguir, no recuerdo bien. Ujú, Pero si se suscriben o siguen, entonces reciben el contenido que exacto, vamos subiendo y también nos ayudan a nosotros a crecer, ¿verdad? sí. Y después de la página web que vamos a dejar acá arriba escrito, www.bettyfigueredo.com, donde van encontrando cositas que vamos subiendo Sí, también. así es. Esa fidelidad del público es lo que hace que tenga valor Claro, para las plataformas, que sean sí, seguidores permanentes, sí. ¿verdad? Y sí, es muy Para las importante para mí. plataformas y para las marcas también, ¿verdad? Porque nosotras también necesitamos muchas veces el apoyo de las marcas para seguir trabajando. Totalmente. Nosotras trabajamos a pulmón, como se dice, todo esto que nosotras hacemos realmente es a pulmón. Sí, No sí. recibimos ayuda estatal ni nada por el La estilo. inversión fue nuestra, La Arami. inversión es grande, pero estamos muy contentas porque creemos que dejar un documento de lo que es el Paraguay es hermoso. O sea, que mucha gente conozca el Paraguay para nosotros ya es una ganancia. Así mismo. Pero necesitamos de ustedes también que se sumen para que las marcas también puedan sumarse a nosotros y tener un poco Ese apoyo un económico que apoyo es económico súper importante fundamental. que todos Sí, necesitamos para vivir, ¿verdad? Necesitamos pagar totalmente. nuestras cuentas, como se dice. Así que muchas gracias por suscribirse y muchas gracias por seguirnos y dejar sus comentarios. ¿Sí? Así es. Bueno, nos despedimos con esto entonces de nuestro podcast Vivencias en su episodio número 21 y nos vemos a la próxima. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Nos vemos a la Figueredo. próxima. Si Dios quiere, así será.